Hola, buenos días a todos. Espero que estéis bien y, bueno, bienvenidos al segundo webinar de Biomec. En primer lugar, para los que repitáis webinar, quería comentaros que la semana pasada hubo ciertas preguntas acerca de medidas de desinfección y limpieza de los sensores por el COVID. No nos hemos olvidado de la pregunta, simplemente estamos preparando la documentación y esperamos tenerla para esta semana, ¿de acuerdo? Y os la haremos llegar junto a la grabación de este webinar que subiremos en YouTube. Y antes de empezar también, nuevamente, quería presentaros a Javier, mi compañero, que me va a ayudar a contestar a vuestras preguntas en el chat. Podéis Hola ir, a todos. hola Javi, podéis ir escribiendo durante la presentación en el chat y al final pues dejaremos un tiempo para ir respondiendo a las preguntas, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ir comenzando. Vale. Vale, bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Eh, hola a todos. Bien, en este webinar pues vamos a ver la aplicación de tecnologías de captura de movimiento aplicadas a ergonomía, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que este va a ser un poco la estructura. Voy a hacer una breve presentación de quiénes somos. Para los que acudisteis al webinar de la semana pasada, pues ya os hacéis una idea, pero para los que vengáis este sea vuestro primer webinar, pues una breve introducción. Luego veremos qué necesidades hay en ergonomía y cómo se aplica el uso de tecnología. Veremos las modalidades la modalidad de captura de movimiento que empleamos nosotros, el tipo de análisis de datos que hacemos y la información que usamos. Y también veremos los beneficios y resultados. Y finalmente, como he comentado antes, pues haremos un breve turno de preguntas. Bien, pues en primer lugar, nosotros somos Rivas Group, somos una empresa tecnológica con 7 años de experiencia de Madrid y tenemos 4 líneas principales. La primera es SBE, en esta línea nos enfocamos a medidas de rendimiento deportivo y análisis de lesiones con sistemas biomecánicos. También tenemos la línea de Biomec, es la línea desde la que estamos lanzando este webinar. Y en esta línea pues ofrecemos consultoría, puesta en marcha, formación de sistemas de medida biomecánicos aplicados a ergonomía, investigación, ámbito clínico, etcétera. Luego también tenemos la línea de Instrutec, es nuestra línea, digamos, más industrial y está enfocada a dotar a empresas y a industrias de equipos de adquisición y equipos de medida. Y por último, pues tenemos nuestra línea MUBART, que es nuestra línea de neurorehabilitación, en la que enfocamos y usamos tecnología robótica y tecnología de realidad virtual para mejorar procesos de rehabilitación de pacientes neurológicos. Bien, pues una vez que os hemos hecho esta pequeña introducción y conocéis un poco lo que hacemos, pues vamos a hablar de lo que es la captura de movimiento en sí. Para hablar de esto, en primer lugar, el punto de partida es analizar las necesidades a día de hoy que hay en ergonomía. Bien, pues algunas de estas necesidades, ¿cuáles son? Pues necesitamos analizar en tiempo real, es decir, durante el turno de trabajo del operario, en su puesto y entorno real, y necesitamos medidas fiables, es decir, no nos vale cualquier medida ni medidas subjetivas, sino que necesitamos medidas objetivas que estén validadas, no fallen y nos ofrezcan una visión objetiva. Como acabo de comentar también, es muy importante pues, no interferir en el entorno real, es decir, el operario u operaria se tienen que sentir cómodos trabajando sin notar que ningún sistema les incomoda o les dificulta su labor. También los sistemas que usemos no deben limitar su movilidad, por lo mismo que acabo de comentar, que estén confortables, cómodos y puedan realizar su trabajo de forma natural. También vemos necesario hacer una integración y análisis de variables, es decir, a nosotros nos gusta integrar distintos tipos de medidas, captura de movimiento, captura de vídeo, electromiografía. No queremos limitarnos simplemente a un tipo de datos, sino que intentamos combinar y ofrecer análisis de muchos datos de distintas variables para tener una visión integral.
Y por último, una necesidad también muy incipiente en ergonomía es tener una valoración objetiva y cuantitativa, es decir, que no se base solo en inspecciones visuales, sino que el ergónomo o técnico de PRL que realice el estudio ergonómico del puesto de trabajo y del operario, pues que se pueda apoyar y pueda estar complementado por datos objetivos que le permitan llegar a conclusiones, digamos, de una forma pues, más objetiva. Perdón por la redundancia, pero bueno. Bien, respecto a captura de movimiento, ¿qué se puede usar? Bien, pues en ergonomía en concreto son especialmente útiles los sistemas de sensores inerciales. ¿Por qué estos sistemas respecto a sistemas fijos u ópticos o cualquier grabación de vídeo? Bien, pues estos sensores, estos sistemas de sensores son portables e inalámbricos. Aquí en la imagen veis las dos modalidades. Tenemos el que es totalmente inalámbrico, con sensores colocados con cinchas sobre el cuerpo, y el que es traje completo, en el que los sensores van dentro del traje y también funciona de manera inalámbrica, transmitiendo los datos a un equipo de recepción. Este tipo de sistemas nos ofrecen datos objetivos en tiempo real. Más adelante en el webinar veremos ejemplos de cómo en tiempo real podemos visualizar, pues, por ejemplo, los distintos ángulos que se producen en el cuerpo. También nos ofrecen monitorización continua. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no hay pérdida de datos en el proceso, es muy raro que haya cualquier tipo de fallo y además permiten medir durante más de 5 horas asegurado. Es decir, entre 5 y 6 horas permiten medir sin ningún problema, con lo cual pues nos pueden permitir medir casi turnos de trabajo completos. Su característica, digamos, más destacada en concreto de este sistema que usamos nosotros, que es de Xsense, es que es inmune a interferencias magnéticas. Esto es importantísimo para obtener los datos fiables que he comentado antes, ya que en entornos industriales, entornos de fábricas, donde hay mucho equipo electrónico, mucha señal electromagnética, si no tuviéramos esta inmunidad, los datos perderían cierta calidad y podríamos ver movimientos u otros datos inerciales que no son adecuados. Por otro lado, también son muy útiles en ergonomía, ya que ofrecen un largo alcance. Cuando hablo de largo alcance, pues me refiero a 30, 40, 50 metros, lo cual para una planta de producción, por ejemplo, o un entorno industrial, es una distancia suficiente para que el analista pueda estar midiendo y monitorizando en un lado y que el operario esté en una línea completamente distinta y alejada de su puesto. Y por último, junto con las interferencias magnéticas, otra característica que nos parece clave y por la que nosotros apostamos es la sincronización con otros sistemas. Es decir, Xsense se puede sincronizar con otro tipo de sistemas de variables biomecánicas y eso nos permite hacer un análisis integral de todo lo que sucede en el entorno laboral. Bien, pues una vez que conocemos cómo es este sistema de captura de movimiento, vamos a ver, digamos, qué procedimientos hay o cuál es la metodología de su uso, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto ahora lo veremos con vídeos de forma ilustrativa, pero simplemente para hacernos una idea, en primer lugar, la instrumentación puede ser de miembro superior, de miembro inferior o cuerpo completo. Como habéis visto en las imágenes, es superficial y no invasiva, ya que va superficialmente encima de la piel, se puede poner encima de la ropa de trabajo también, y no restringe el movimiento, ya que se ajusta perfectamente al cuerpo del operario y no lleva ningún tipo de cableado. Luego tenemos una fase de calibración, pues en la que deberemos meter las medidas del operario. Con la altura y longitud del pie bastaría para escalar, pero se puede meter la longitud de todos los segmentos. La calibración puede ser estática, es decir, si estamos en un espacio muy reducido que requiere estar quieto, se puede hacer totalmente quieto, o puede ser dinámica, en la que podremos hacer pues, digamos, una breve marcha que permita calibrar el sistema. Y la sincronización, que pues como os digo aquí es opcional y se puede hacer pues con captura de vídeo. Os voy a mostrar el ejemplo que hemos usado nosotros, que es una app de control remoto, para que veáis cómo desde el móvil se puede inicializar el sistema y obtener medidas sincronizadas. Y en el siguiente webinar hablaremos de la sincronización con electromiografía y simplemente pues, para que lo sepáis, por si para algunos es de interés, también es posible sincronizar con plataforma de fuerzas. Bien, pues una vez que conocemos estas tres primeras fases, pues vamos a ver, digamos, cómo es el procedimiento.
En primer lugar sería la colocación. La colocación suele durar menos de 5 minutos. Como veis en este vídeo, bueno, me están instrumentando a mí, llevo las cinchas, llevo la banda de la cabeza y mi compañero Andrea pues me está colocando los sensores sobre las cinchas, ¿de acuerdo? Cada sensor va en un segmento corporal, ¿vale? Simplemente pues para que os hagáis una idea de cómo es esta instrumentación. En segundo lugar, vendría la calibración. ¿Cómo es la calibración? Bueno, pues como veis, hemos elegido una calibración dinámica, se hace una pequeña prueba de marcha, el software va guiando, nos va comunicando hasta dónde tenemos que andar, cuándo tenemos que girar y, como veis, en cuanto terminamos la marcha, el software empieza a calibrar y comienza a procesar, ¿de acuerdo? Ahí veis, esta sería, digamos, lo que es el entorno de Xsense, de los sensores inerciales. Bien, ¿qué tenemos a continuación? Pues, como he dicho antes, es opcional, pero en este caso nosotros hemos hecho una sincronización con el móvil, ¿de acuerdo? Entonces, este es un vídeo de ejemplo, ¿de acuerdo? Necesitaríamos la app del móvil, nos conectaríamos, necesitaríamos que nuestro portátil u ordenador desde el que medimos y el móvil estuvieran en la misma red Wi-Fi, pondríamos la IP de esa red, elegiríamos la calidad del vídeo y a continuación ya estaríamos preparados para medir. Esta sería la ventana que se vería desde el móvil. En cuanto le diéramos a grabar, automáticamente se iniciaría la adquisición de datos desde el software y la captura de movimiento con el móvil, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues podéis ver un ejemplo de cómo sería esa captura. Bien, una vez que hemos llegado a este punto, pues siempre conviene hacer una comprobación de que la calibración es correcta y se ha hecho correctamente. En este caso, pues me veis a mí haciendo ciertos movimientos de prueba y veis que el avatar del software está siguiendo mis movimientos a la perfección. Por lo tanto, la calibración ha sido correcta. Y por último, vamos a pasar a las medidas. En este caso, os vamos a enseñar medidas en las que hemos simulado movimientos que se pueden dar en el entorno laboral, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar una de ellas, que es una tarea de levantamiento de cajas. A la izquierda veis el avatar, a la derecha podéis ver la captura de vídeo que he hecho con el móvil y que viene ya integrada en el software. Y aquí estáis viendo simultáneamente mis datos angulares, es decir, mis ángulos de codo, hombro, cuello y tronco, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, vamos a repetirlo un poco. Como veis, puedo elegir los 3 ejes de rotación de cada articulación, puedo deshabilitar los que no me interesen, puedo rotar el espacio para cambiar la vista y a la vez, pues aquí puedo ver el vídeo real que hemos grabado. Bien. Ahora, una vez que hemos hecho este proceso, digamos, más o menos sistemático de adquisición de medidas, ¿qué podemos hacer con estos datos? Bien, pues aquí os he puesto 3 ejemplos de datos, o sea, 3 ejemplos del análisis que podemos hacer. En primer lugar, pues una simple visualización preliminar, es decir, podemos volver a visualizar los ángulos que hemos obtenido, los movimientos, pues si simplemente queremos pues, un poco analizar de forma visual. Y podemos hacer un análisis RULA directo, que lo ofrece Xsense automáticamente, es el único análisis ergonómico que ofrece directo. Entonces, bueno, pues sería aquí, a los que asististeis al webinar de RULA, pues ya lo conoceréis, pero es simplemente cargar el fichero, tarda un poquito en procesar, aquí vemos el movimiento realizado, ¿vale? Y nos da del 1 al 7 las puntuaciones de RULA en cada frame. Y por último, podemos exportar el informe, ¿de acuerdo? En el que tenemos pues este diagrama de la frecuencia de cada fase. ¿Qué más podemos hacer? Bien, pues podemos analizar los datos exportados. ¿Para qué sirve esto? Pues en este caso, este es un ejemplo estándar y es los datos en Excel, ¿de acuerdo? Simplemente os voy a enseñar cómo se exportan los datos en Excel. Entonces, en este fichero, pues hemos exportado todo lo que ofrece Xsense. Entonces podemos ver orientaciones del segmento en cuaterniones, en ángulos. Podemos ver posiciones en X, en Y y en Z de los segmentos. Podemos ver velocidades angulares de los segmentos. Cuando digo segmentos me refiero a segmentos corporales. Podemos ver los ángulos, digamos, ergonómicos que tiene definidos Xsense y los ángulos articulares en 2 notaciones distintas de rotaciones. Y también podemos ver, por ejemplo, en este caso,
Los ángulos, pues como veis, nos vienen bien identificados. Para cada articulación nos da los 3 ángulos y podemos ver el centro de masas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Durante toda la adquisición. ¿Qué podemos hacer con este Excel o con este formato exportado? Bien, pues podemos hacer un cálculo de variables que nos interesen a nosotros. Pues hay muchas veces que hay empresas en las que en el propio departamento de ergonomía les gusta calcular sus propias variables, sus propios datos, pues digamos que con este formato de datos se podría hacer ese cálculo. Podemos extraer parámetros estadísticos para ver qué movimientos se han repetido más o qué ángulos ha dado con más frecuencia, qué articulación ha tenido un mayor rango de movimiento, etcétera. Y, sobre todo, es una herramienta que nos permite hacer un análisis personalizado. Es decir, nosotros podemos decidir, como he comentado, qué variables tenemos en cuenta, qué parámetros extraemos, qué queremos representar, etcétera. Y el tercer caso de uso en el que voy a hacer hincapié a partir de ahora es, digamos, nuestro software específico de ergonomía, que lo que nos permite es directamente integrar esos datos de Xsense, hacer un importado en el software y la fortaleza de este software es que tiene algoritmos específicos para hacer cálculos de estudios ergonómicos, ¿vale? Que son los que os voy a enseñar. Entonces, simplemente para que os hagáis una idea, este sería un ejemplo, ¿de acuerdo? Es un vídeo ejemplo, aquí veis una operadora instrumentada con Xsense y a su vez el software ViveLab en el que en este caso está calculando el informe, los datos del estudio de Rula en tiempo simultáneo. Es decir, cada frame se va actualizando la puntuación, me dice la puntuación de cada movimiento, etc. Bien. Nuevamente, como antes, pues vamos a ver qué peculiaridades tiene este software. Bien, en primer lugar, me permite una visualización 3D, que esto significa que yo puedo configurar el espacio del operador, puedo introducir elementos CAD para simular su entorno laboral, puedo ver cómo interactúa de forma virtual con esos elementos, me ofrece precisión de movimientos, ya que los datos vienen en bruto desde Xsense, que, como he comentado antes, ofrece datos fiables. Tiene hasta 7 análisis integrados por ahora, pero en un futuro tendrá más. Los análisis, pues luego os lo explicaré con más detalle, pero son Rula OWASP, ISO EN1005-4, un test de alcanzabilidad y un diagrama Spaghetti. Luego, nos permite también configurar la antropometría del operario que vamos a analizar, porque tiene una base de datos de muchos percentiles corporales. Es un software totalmente cloud, es decir, no necesitáis instalar nada, se accede directamente en nube, donde tenéis vuestro espacio para subir vuestras medidas de Xsense, crear vuestros espacios de ergonómicos, analizar, exportar los informes, etc. Facilidad de uso. A mí me parece un software que si coges el manual de usuario es muy intuitivo, es muy fácil de usar porque va guiando paso a paso, digamos que es como modular, va por módulos, entonces te inicia muy bien, tienes un módulo de escalado, un módulo de análisis, ahora lo veremos a continuación. Es colaborativo, lo que os comentaba antes, al ser en cloud, te permite compartir toda tu información con otros grupos de investigación, otros ergónomos o otras empresas que estén haciendo un estudio de ergonomía parecido al tuyo. Es decir, la información es totalmente compartible, por así decirlo. Y servicio técnico. Aquí me gustaría destacar no tanto las incidencias con el software, sino que cuando se usa este software ViveLab, en la licencia, viene incluida como unas horas de tutorizado en el que se pueden consultar dudas a un experto de ViveLab en el que te informa en todo momento de cómo puedes hacer tu análisis, qué fallos has podido tener. Digamos, es una especie de mentor, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora, pues igual que antes os he enseñado Xsense, vamos a ver un poco de forma visual y más atractiva para que os hagáis una idea de todos los pasos cómo funciona ViveLab. En primer lugar, pues tendríamos el importado. Pues en este vídeo, pues simplemente voy a acceder al cloud, ¿de acuerdo? Online. Este es digamos, mi interfaz. Aquí tengo mis pestañas, mis escenas, los documentos que haya creado, etcétera. Y yo puedo aquí crear mis estudios. Cuando creo mis estudios,
simplemente le daré aquí a Enter, ¿de acuerdo? Como veréis, ahora le doy a Intro, aceptaré, empezará el mensaje de iniciando y veréis que voy a adelantarlo 7, 8, 9, 10 segundillos, 12, vale, 13, aquí, vale. En cuestión de 20 segundos se me abre lo que es el software Vive Lab y ya puedo empezar a trabajar. Este será mi espacio de trabajo. Bien, una vez que hemos hecho creado este nuevo espacio, pues vamos a crear a nuestro avatar, digamos, nuestro operario, ¿vale? Entonces, bueno, pues seleccionamos el avatar y ahora, pues, como veréis en el vídeo, vamos a configurar sus propiedades antropométricas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos elegir el género, podemos elegir la región, más en concreto dentro de un continente, la base de datos que usamos, el percentil, la edad y también podemos, aquí más abajo, podemos ajustar su morfotipo, ¿de acuerdo? En este caso era yo, pues entonces, bueno, he intentado ser lo más realista posible con mi complexión física. Bien, pues una vez que tenemos eso, como veis aquí en el vídeo, perdonad que he ido un poco rápido, le daríamos aquí a Import Exsense Animation y ya cargaríamos los datos que hemos obtenido con Exsense, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, ¿qué dos tipos de análisis tenemos? Bien, pues os he comentado que eran 7 análisis, pero a mí me gusta dividirlos en 2 tipos. Tenemos los análisis de posturas, que son los que se basan en los análisis clásicos, que están ya establecidos, y el análisis, en este caso solo hay uno, de fuerzas y cargas articulares. Bien, ¿qué podemos ver en el de posturas? Pues en el de posturas, por ejemplo, en este caso, vale, vamos a avanzar. Vale, en este caso he seleccionado un método en Rula. Si os fijáis, en el método en Rula puedo establecer si la tarea es estática o repetitiva, los pesos que hay, si es por debajo de 2 kilos, de 2 a 10 kilos temporalmente, más de 10 kilos mantenido, etc. Y el soporte, si alguna parte del cuerpo está apoyada en algo, digamos. En el webinar pasado preguntaban si esto se puede ir cambiando para cada frame y si puedo definir una zona en la que hay peso, una en la que no. Y sí, sí se puede. Yo, para visualizar puedo ir viéndolo, que ahora os lo enseñaré. Y luego también pues, he añadido en este caso un análisis OWASP, ¿de acuerdo? Un análisis de ISO, en el que yo ahora mismo estoy estableciendo el intervalo de la medida en el que quiero medir. Y en cuanto le dé a Calculate Result, me saldrá que es no aceptable por los movimientos que he hecho. Y aquí abajo pues tengo un descriptivo un poco de qué movimientos son los más perjudiciales o más lesivos. Y por otro lado, con el análisis, con el estándar europeo, pues ocurre lo mismo. Selecciono el intervalo, me sale no aceptable y me da una descripción de las articulaciones o los movimientos que han fallado. Todos estos resultados que veis aquí luego podrán ser imprimidos a un informe directamente. Bien, y ahora os he enseñado sin que el muñeco se moviera, pero ahora se está moviendo, ¿de acuerdo? Vemos cómo frame a frame se va actualizando la información de Rula, de OWASP, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo va cambiando. Esta medida es muy corta, pero bueno, ofrece la posibilidad de visualizar simultáneamente el cambio en la puntuación y el movimiento del operario. Bien, y ahora, este me parece especialmente interesante porque digamos que aprovecha las medidas con sensores inerciales y ya podemos estudiar cargas y fuerzas en las articulaciones, ¿de acuerdo? Es un método que se llama NASA-OBI, ¿vale? Implementado por Vive Lab. Entonces, el funcionamiento es un poco similar. Elegimos si hay soporte en algún segmento, elegimos el análisis que queremos hacer. En este caso, yo he querido visualizar los momentos, elegimos los segmentos sobre los que queremos visualizar esa información, ¿de acuerdo? Y ahora vemos que nos ofrece, pues, de la espalda un informe totalmente completo de cervicales, lumbares, torácicas. Le doy al play, veo cómo se va actualizando la información frame a frame y veo cómo me da los momentos de fuerza que se producen en cada uno de los segmentos que tiene definidos para los movimientos, ¿de acuerdo? Os voy a poner otro vídeo, ¿vale? Que es parecido, solo que en este estoy midiendo aquí ya no me fijo en los momentos, sino en las fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, igual que antes, yo en forma simultánea al movimiento del operario puedo ver qué fuerzas se están produciendo en sus segmentos. Y ya, una vez que, digamos, hemos importado, hemos escalado, hemos visualizado y analizado la información que queremos,
llega la parte importante, que es extraer todos estos datos para poder usarlos y extraer conclusiones. En esta parte es la que se llama como informe. Entonces, el informe se divide en dos partes. La primera es generarlo. Como veis, ViveLab ofrece un módulo en el que generamos el informe. Puedo elegir el modo. El modo se refiere a la cantidad de información que quiero. Hay un modo estadístico detallado, modo simple, dependiendo de la información que quiera. Puedo seleccionar la carga, puedo seleccionar el intervalo de tiempo en el que se da esa carga. Digamos, puedo extraer todos los informes que quiera, cambiando las condiciones de carga, soporte o intervalos que yo desee, ¿de acuerdo? Y todo eso lo puedo cargar en un mismo informe. Aquí arriba yo lo que voy haciendo es añadir en páginas nuevas nuevos informes, ¿de acuerdo? Entonces, también me permite comparar. Yo en este caso estoy comparando, voy a comparar en el instante 0 con el minuto 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y puedo exportar y luego ver en ese fotograma la diferencia que hay en el análisis que he elegido entre el movimiento en un instante y el movimiento en otro instante. Como veis, es totalmente configurable y ahora veréis el resultado de esto. Una vez que lo tengo todo, le doy un nombre, le doy a generar y se genera automáticamente. ¿Dónde se guarda ese report? Pues se guarda en mi software cloud, ¿de acuerdo? Se guarda en mi base de datos, en formato PDF, yo lo abro y pues este es un poco el aspecto que tiene. Para OWASP, pues por ejemplo, me da la frecuencia de cada puntuación con que se produce, me da justo en qué instantes de tiempo ha habido movimientos con más riesgo, el análisis de Enrula igual, me da la frecuencia, me da en qué momentos ha habido más riesgo y el estudio comparativo pues me compara ambos instantes, me dice la puntuación de cada uno. Bien, esto ha sido pues, para que os hagáis una idea de cómo es el proceso completo de forma breve. ¿Qué vemos aquí? Pues aquí podemos ver una imagen. Esta imagen, digamos que se resume el funcionamiento completo de ViveLab, ¿de acuerdo? Por un lado está la captura de movimiento, por otro lado está el análisis que elijamos y por otro lado el informe completo con información detallada, ¿de acuerdo? Y un vídeo de ejemplo de, por ejemplo, qué podríamos conseguir, ¿de acuerdo? Esto es un vídeo, un caso de éxito con ViveLab, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de forma introductoria veis cómo es la instrumentación con Xsense. Esta información la podéis encontrar en su página web. Y una vez que ha terminado la instrumentación, pues analizan el operario en ViveLab. Como os he comentado antes, se ve la información de forma síncrona, se exporta el report, como veis es totalmente detallado, me dice el porcentaje de tiempo que ha pasado cada ángulo articular en una posición determinada u otra, me dice el tiempo de postura mantenida, me dice la frecuencia de las posturas por minuto, digamos, me ofrece todo tipo de información acerca de los análisis estándar ergonómicos. Y esto es, digamos, un poco el resultado final tras haber trabajado con ViveLab, el puesto de trabajo original y un puesto de trabajo optimizado, ¿de acuerdo? Pues todo esto, pues estos elementos se pueden meter como elementos CAD para hacer una validación virtual y lo que nos permite esto es evitar diseñar prototipos físicos o rediseños de puestos laborales e introducirlos e implementarlos sin saber si realmente son efectivos. ¿Más ejemplos de para qué se puede usar o qué podemos obtener? Bien, como veis aquí, pues la adaptación de un puesto laboral. Como veis aquí en la imagen, pues tenemos una persona en silla de ruedas, una persona trabajando sentada, una persona alta, una persona baja, ¿de acuerdo? Podemos estudiar el efecto de esta estación de trabajo virtual, digamos, prototipo, sobre la antropometría de nuestros operarios, pudiendo diseñar así estaciones más adaptadas a todos los operarios. No todos siempre, pero a una gran mayoría. La imagen que hemos visto antes de diferencia entre entorno optimizado y trabajo original. Y en ocasiones, cuando nos fijamos en la salud del operario y hemos hecho un rediseño, una validación, vemos que la ergonomía ha mejorado, en ocasiones también es posible ver que mejoran los ciclos de trabajo. En este caso, aquí, por un lado, ha mejorado la puntuación en Rula del ciclo de trabajo optimizado respecto al original y además el tiempo, ¿de acuerdo? Inicialmente eran 8 minutos y 10 segundos y finalmente eran 3 minutos 23 segundos. Es simplemente un ejemplo para que veáis
que en ocasiones, haciendo medidas ergonómicas objetivas, analizando todo el proceso, implementando planes correctivos, además de mejorar la salud del operario o evitar lesiones, podemos incluso mejorar la eficiencia o ciclos de trabajo. Bien, y ya para finalizar, pues un poco recapitulando, qué resultados y beneficios podemos obtener con la captura en movimiento. Bien, ¿qué aporta la captura en movimiento objetiva? Pues nos permite objetivar riesgos de lesión. Como he dicho antes, ya puede ser por un análisis propio con los datos de Xsense o con el software específico de ViveLab. Nos permite obtener de forma objetiva, en todo instante, información cuantitativa de qué riesgo de lesión hay o qué posturas son incorrectas. Nos permite optimizar flujos de trabajo, ya que también no lo he enseñado, pero ViveLab ofrece un análisis para ver el desplazamiento del operario durante su ciclo de trabajo. Pues si hay un desplazamiento excesivo, eso se puede observar y se puede intentar modificar la estación para que sea más acorde a sus características. Podemos hacer un rediseño del puesto laboral, como os he comentado, un puesto laboral sin necesidad de crearlo, de diseñar un prototipo físico, que se ajuste lo máximo posible a todos los operarios que puedan trabajar en esa planta o en esa línea. Podemos hacer una validación virtual y real, es decir, virtual sobre todo referido a ViveLab y real, pues trabajando con captura de movimiento, sincronizada con electromiografía, sincronizada con análisis de vídeo, pues podemos hacer validaciones reales de si modificaciones en los puestos de trabajo funcionan, si la introducción de un exoesqueleto está siendo eficiente o no, es decir, si realmente reduce la carga muscular, si la introducción de algún elemento de protección está limitando el movimiento o está suponiendo una carga además sobre el operario. Son algunos ejemplos de validaciones que podríamos hacer. Me gustaría resaltar, eso sí, que esto no es una herramienta de certificación, es decir, a partir de esto no se puede certificar con rotundidad que un puesto es válido o no, o que, digamos, cumple las especificaciones ergonómicas. No, esto es una herramienta muy potente y objetiva que permite complementar al experto en salud laboral y le permite tomar decisiones pues, basadas más en datos objetivos, más que en análisis visual, pues que a veces, aparte de ser más costoso en tiempo, también puede haber fallos porque bueno, el ojo humano no es perfecto. Y también podemos realizar planes correctivos. ¿Qué quiero decir con estos planes correctivos? Bien, pues la filosofía nuestra de trabajo es que una vez que hemos hecho el análisis con ViveLab y la captura de movimiento con Xsense, pues nos gusta hacer reuniones colaborativas, ver cómo han salido los resultados, qué implementaciones se pueden hacer, qué cosas habría que cambiar, cuáles son posibles de cambiar, porque no siempre se pueden aplicar todos los cambios que deseamos, y de esta forma, con este plan correctivo, establecer como una colaboración para ayudar a llevar a cabo las implementaciones que hemos detectado que serían necesarias. Y finalmente, como veis aquí en grande, porque es el objetivo principal, nuestra tecnología nos gusta enfocarla en concreto al ámbito de la ergonomía para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el entorno laboral basándonos en información objetiva, que nos parece un elemento clave disponer de este tipo de información que facilita mucho y nos permite sobre todo pues, mejorar la salud laboral de los trabajadores. Bueno, y eso ha sido un poco el resumen, digamos, de la captura de movimiento en ergonomía que realizamos nosotros. Y ahora, pues cualquier duda, comentario que tengáis, mi compañero Javier me los irá diciendo, lo que hayáis dejado en el chat, lo que hayáis escrito ya o podéis ir escribiendo ahora. Y mi compañero Javier me lo irá comentando y yo pues os iré contestando para aclararos las dudas. Genial, Dani. Pues muchas gracias por la presentación. La verdad que ha sido muy interesante y yo creo que sobre todo muy ilustrativa. A nivel de vídeos yo creo que ha sido muy visual. Entonces nos han ido preguntando pues durante la sesión y bueno, hemos ido respondiendo algunas preguntas y otras las hemos dejado ahora para que las respondas tú. Vale. Nos preguntaba Bernardo
si teníamos algún ejemplo de sincronización de Xsense con plataformas de fuerza. No Eh, sé si en directo lo tienes, si no, lo que podría hacer es enviarte un correo con sus datos de contacto y le podríamos enviar un ejemplo. O sea, Eso es, en directo no tenemos, ejemplos sí que tenemos y le podemos enviar. Lo que sí me gustaría decirle a Bernardo es que la sincronización se refiere sobre todo a los datos, es decir, los datos empiezan a adquirirse en el mismo instante, tenemos el mismo número de datos de plataforma de fuerzas que captura de movimiento y podemos hacer eso, la sincronización de datos. Lo que es más complicado, y de hecho diría que Xsense está ahora trabajando en ello para mejorarlo, es ser capaces de sincronizar lo que sería el vector de fuerzas del operario con el espacio visual en el que se mide con Xsense, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, visualmente ese vector de fuerzas por ahora no se podría proyectar en Xsense, pero sí a nivel analítico la información está totalmente sincronizada y podemos enseñarle ejemplos de casos de uso, en concreto con las plataformas Vertec. genial. ¿Te refieres, Dani, al vector de fuerzas a nivel visual, ¿no? A nivel de analítico tendríamos toda la información, todos los datos de fuerza, pero a nivel visual todavía esa representación no está, ¿no? Es lo que te Eso es. refieres. Eso es, a nivel visual todavía no está, pues porque Xsense no es un sistema óptico, entonces, digamos, no tiene un sistema en referencia, no se pueden representar elementos como estos vectores de fuerza, pero sí que se está trabajando para que a partir de los datos de contacto bueno, de la articulación del pie, pues se puedan representar en un futuro. Mi idea es quedarse con que se puede sincronizar a nivel analítico y tenemos todos los datos posibles. Genial, Dani. Muchas gracias. Nos preguntaba también Gustavo si el software de ViveLab realiza el análisis de movimiento en tiempo real o si es un archivo ya grabado en Xsense y lo hemos cargado posteriormente en ViveLab. Vale, pues sería la segunda opción. Se graba en Xsense, se guarda, se exporta la medida y esa medida exportada se importa a ViveLab. Es decir, no se puede visualizar en tiempo real ambos. Lo único que en ViveLab simultáneamente puedes visualizar el movimiento del operario que viene de Xsense con la información del análisis ergonómico. Genial. Muchas gracias, Dani. También nos preguntan desde Inescope, nos preguntan que el sistema de inerciales que habéis mostrado de tren inferior solo comprendía muslo y tercio medial de la pierna. Para pie y tobillo tenéis algo. Ha contestado Bruno también en directo. Yo creo que el sistema, si no me equivoco, Dani, estaba monitorizando cuerpo completo, por lo tanto sí tenía sensor en pie, en el pie, Sí, ¿no? sí, a ver, eso ha sido fallo mío porque en el vídeo yo salía cortado de cintura para arriba. El caso es Vale, que sí. la modalidad de cuerpo completo son 17 sensores, de esos 17, 7 son de miembro inferior y van colocados en pelvis, los dos muslos, las dos tibias y los dos pies. Entonces podemos ver tobillo, rodilla y cadera de ambas piernas solo con el modelo de miembro inferior. Con el de cuerpo completo podemos ver eso y también miembro superior. Con lo cual, perdonad que visualmente no se haya visto, pero sí, o sea, yo he representado en la medida que estaba haciendo mis movimientos de miembro superior porque me parecían los más relevantes, pero habríamos podido visualizar tobillo, rodilla o cadera perfectamente. Perfecto, Dani, pues muchas gracias. Hoy están todas las preguntas resueltas. Entonces, la verdad que hemos tenido bastantes asistentes. Hemos contado, Dani, para que sepas, con 40 asistentes en directo. Y bueno, la verdad que pues, estamos muy contentos con el resultado que están teniendo los webinars. Y la semana que viene tenemos otro, Dani, ¿no? Miércoles a las 10 también. Sí, el siguiente vamos a hablar ya en concreto de la sincronización de electromiografía con captura de movimiento. Cómo se sincroniza, qué datos podemos sacar, etcétera. Como lo he comentado ahí por encima, pero la semana que viene lo veremos en profundidad. Y nada, pues ya por despedirme, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Me alegro que queden todas las preguntas resueltas y simplemente ya, pues como os decía al principio, disculpad a los que vengáis de la semana pasada si el contenido ha sido un Vale. poco repetitivo en ciertos aspectos o si todavía no os hemos hecho llegar la información sobre desinfección por el tema del COVID, pero lo tenemos pendiente, estamos hablando con Exens y en cuanto tengamos la información os la haremos llegar a los que estabais interesados. Genial, Dani. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego, adiós.